Imagina llegar a un puerto donde miles de personas son tratadas como mercancía, arrastradas desde tierras lejanas, encadenadas y maltratadas. En medio de este oscuro comercio de esclavos, un hombre decidió no solo ser testigo, sino actuar con compasión y valentía, dedicando su vida entera a aliviar el sufrimiento de aquellos a quienes nadie quería ayudar. Ese hombre fue San Pedro Claver, el santo que se convirtió en el esclavo de los esclavos. San Pedro Claver nació en Verdú, España, el 26 de junio de 1580 en una familia campesina humilde. Desde muy joven mostró una gran inclinación hacia la espiritualidad y sus estudios lo llevaron a la Universidad de Barcelona, donde comenzó a sentir el llamado a una vida más profunda en el servicio de Dios. Fue entonces cuando se unió a la Compañía de Jesús, los jesuitas, a los 20 años. A medida que avanzaba en su formación, Pedro Claver fue cautivado por las historias de los misioneros que viajaban al Nuevo Mundo, especialmente a los lugares donde el sufrimiento humano era más palpable. Inspirado por el deseo de servir a Cristo en los más necesitados, pidió ser enviado a América. En 1610 llegó a Cartagena de Indias, en lo que hoy es Colombia, uno de los principales puertos del comercio de esclavos africanos. Al poner pie en Cartagena, Pedro Claver fue testigo de la brutal realidad del tráfico de esclavos. Cada mes llegaban barcos abarrotados con hombres, mujeres y niños africanos que habían sido secuestrados de sus tierras y traídos en condiciones inhumanas. Las enfermedades, la desnutrición y el maltrato eran rampantes y la mayoría de estos esclavos morían poco después de su llegada. Fue en este contexto que Pedro Claver decidió dedicar su vida a su servicio. No fue una decisión fácil. Enfrentaba la indiferencia de muchos y la hostilidad de otros, pero su fe y su amor por Cristo lo impulsaron. Pedro Claver solía esperar en el puerto la llegada de los barcos esclavistas. Apenas los esclavos bajaban del barco, él corría hacia ellos, les ofrecía comida, agua y atención médica. Pero más allá de atender sus necesidades físicas, Pedro Claver veía en estos esclavos a hijos de Dios. Aprendió varias lenguas africanas para poder comunicarse mejor con ellos y a través de traductores les hablaba del amor de Cristo, ofreciéndoles consuelo espiritual. A lo largo de su vida se estima que bautizó a más de 300.000 personas, siempre asegurándose de que recibieran la dignidad y el respeto que merecían como seres humanos. Sin embargo, no fue fácil. Pedro Claver enfrentó una fuerte oposición, tanto de los comerciantes que lucraban con el tráfico de esclavos, como de la misma sociedad que consideraba a los africanos como seres inferiores. Incluso dentro de la Iglesia encontró resistencias, pero él nunca se rindió. A menudo decía: «Debemos hablarles con nuestras manos antes de hablarles con nuestras bocas», recordando que las acciones de amor y servicio son las que realmente cambian los corazones. Pedro Claver no se limitó solo a atender a los esclavos recién llegados. También visitaba las plantaciones y las haciendas, recorriendo grandes distancias para seguir brindando consuelo a aquellos que ya habían sido vendidos. Para él no había distinción entre clases o razas. Trató a todos con la misma compasión y en sus palabras y acciones transmitía la idea revolucionaria de que todos los seres humanos, sin importar su origen o condición, eran iguales ante los ojos de Dios. Durante más de 40 años, San Pedro Claver trabajó incansablemente en Cartagena, hasta que su salud comenzó a deteriorarse. Pasó sus últimos años enfermo y prácticamente olvidado por muchos de sus contemporáneos. Murió el 8 de septiembre de 1654, agotado pero en paz, sabiendo que había cumplido con su misión. Fue canonizado en 1888 por el Papa León XIII, quien lo reconoció como un ejemplo de caridad y amor por los más pobres y marginados. En 1896 fue proclamado patrón de los misioneros que trabajan con los pueblos de África y de los derechos humanos, debido a su incansable lucha por la dignidad de los esclavos africanos. El legado de San Pedro Claver perdura hasta nuestros días.
Su vida es un recordatorio de que, aunque el mal puede parecer abrumador, la verdadera fuerza reside en el amor y en la compasión. San Pedro Claver sigue siendo un ejemplo de valentía, justicia y misericordia en un mundo que necesita desesperadamente recordar el valor de cada vida humana.